Número 8. Gana Siucina. En 2006, el millonario británico Barry Pring se enamoró de una joven stripper ucraniana llamada Gana Siucina. Para conseguir que ella dejara su trabajo, la apoyó económicamente y un año después la pareja se casó. En 2008 la pareja celebró su primer aniversario durante una cena. Gana Siucina afirmó que dejó sus guantes en el restaurante y se apresuró a entrar, dejando a Pring tambaleándose y aparentemente intoxicado en la calle esperando un taxi. De la nada, un automóvil robado con matrículas falsas y sin faros atropelló al empresario y lo mató. A los pocos días de la muerte de su marido, Siucina voló a Gran Bretaña, donde intentó mudarse a la casa de Pring y reclamar sus bienes, y cuando el cuerpo de Pring fue devuelto al Reino Unido, le faltaban el hígado y los riñones y lo habían embalsamado, por lo que los expertos no pudieron analizar su sangre en busca de veneno. La familia de Pring sospechaba firmemente que Siucina tenía algo que ver con su muerte y gastó grandes cantidades de dinero para hacer justicia. Un investigador privado descubrió que un empleado del restaurante se había ofrecido a llamar a un taxi para la pareja la noche en que Pring fue atropellado, pero Siucina se negó. Durante la cena, Pring se había quejado de una sensación de ardor en el pecho, sugiriendo en retrospectiva que tal vez estaba envenenado, pero con los órganos que faltaban en su cadáver y la incapacidad de analizar su sangre, no había forma de saberlo con certeza. Un juez dictaminó que Pring había sido asesinado después de que lo engañaran para que se quedara en la calle, pero Siucina ganó una demanda para anular los hallazgos y se le concedió una nueva investigación. La familia de Pring finalmente abandonó el caso en su contra, y ella recibió un pago de 6 cifras de la herencia de $2 millones de su difunto esposo. Número 7. Atracado por gemelas. En 2014, cuando Paul Aronson, un acaudalado habitante de Manhattan de 84 años, se dio cuenta de que deseaba la compañía de una mujer más joven, acudió a un sitio web que empareja a Sugar Daddies con Sugar Babies. Fue en este sitio donde se conectó con Shaina Foster, de 17 años. Esta aceptó reunirse con el abogado jubilado para cenar y le preguntó si podía traer a su hermana gemela Shalane. Aronson estuvo de acuerdo, pero lo que probablemente pensó que sería el doble de diversión, resultó ser una doble dosis de terror. Después de disfrutar de una comida cara, las gemelas se reunieron con el octogenario en su lujosa casa para tomar algo, y sin que Aronson lo supiera, robar al anciano. Armadas con bridas, las hermanas ataron a su víctima a su mesa de café, limpiaron su billetera de casi $500 en efectivo y lo dejaron indefenso en el piso de su sala de estar mientras iban de compras con las tarjetas de crédito de Aronson. Un vecino rescató a Aronson 20 horas después, y las fuerzas del orden se pusieron al día con Shaina y Shalane, quienes afirmaron que el anciano las había hecho sentir incómodas y les pidió que hicieran cosas que no querían hacer. Shaina, quien fue acusada por el atraco, admitió que ella era la mente maestra, describió a Aronson como feo, viejo y repugnante, e incluso llegó a decir que se merecía lo que le sucedió. Recibió una sentencia de prisión de 5 años, mientras que Shalane fue sentenciada a 1 año y medio por su papel menor en el perturbador ataque. Número 6. Sandrine de Villard. Apodado el ermitaño de los Alpes, Marcel Fuchs pasó gran parte de su vida en una cabaña de madera sin electricidad ni agua corriente, cerca del pueblo francés de Puy-Saint-Pierre. Su estilo de vida sencillo le permitió ahorrar una fortuna. Compró una porción considerable de tierra valiosa que solo aumentó en valor a medida que la reputación de la zona como paraíso invernal crecía entre los turistas. El excéntrico millonario construyó varios chalés en su propiedad, donde permitió que sus amigos y familiares vivieran sin pagar alquiler. Un día de 2010, una glamorosa agente inmobiliaria de París, llamada Sandrine de Villard, llamó a la puerta de Fuchs y se ofreció a comprar su terreno. Él se negó, pero accedió a salir a cenar con de Villard. Fuchs se enamoró rápidamente de la mujer más joven y se casaron 1 año después. Creyendo que de Villard solo estaba con el hombre para obtener ganancias materiales, muchos de los amigos y seres queridos de Fuchs se opusieron abiertamente a la unión. Sus sospechas solo crecieron después de la boda, ya que la pareja continuó viviendo separada, con de Villard permaneciendo en París y Fuchs en su choza. Solo 1 año después de casarse, la pareja y 2 de los amigos de Villard sufrieron un accidente automovilístico que mató a Fuchs. Todos los demás sobrevivieron, dando lugar a rumores de que de Villard tuvo algo que ver con la muerte de su esposo. Muy pronto, ella les dijo a las personas que vivían en su propiedad que, como única heredera de Fuchs, planeaba desalojarlos y desarrollar la tierra. Pero los planes de Villard se detuvieron cuando se enteró de que poco antes de su muerte, Fuchs había revisado su testamento, dejando todo, incluida la propiedad de las casas que había construido, a su familia y amigos. De Villard argumentó que la firma en el testamento parecía falsificada, pero el tribunal no estaba convencido y confirmó la decisión del hombre de dejarla con las manos vacías. ¿Qué harías si supieras que un cazafortuna se aprovecha de tu amigo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te gusta el video, asegúrate de presionar el botón de suscribirte si aún no lo has hecho. Número 5. Mackenzie Luke.
No todos los que buscan un sugar daddy tienen la mirada puesta en una vida lujosa. Algunos, como Mackenzie Luke, de 23 años, son estudiantes universitarios que quieren concentrarse en su educación sin tener que preocuparse por el dinero. Según todas las apariencias, Mackenzie era la típica atleta universitaria de una familia estadounidense promedio. Sus seres queridos no sabían que era una sugar baby con experiencia que dependía de hombres mayores ricos para recibir apoyo financiero. Mackenzie conocía también este estilo de vida, que incluso ofreció consejos y orientación a otros aspirantes a sugar babies en las redes sociales. Después de visitar a su familia en junio de 2019, la joven de 23 años llegó al aeropuerto de Salt Lake City cerca de las 2 de la mañana y llamó a un taxi para que la llevara a un parque donde tenía planes de encontrarse con un hombre. Mackenzie nunca volvió a ser vista con vida. Una extensa investigación llevó a la policía a Ayula Ajeji, de 31 años, un especialista en informática que la joven había conocido a través de un sitio web de citas poco antes de su muerte. Sus restos quemados y atados y varias de sus pertenencias fueron encontrados en su patio trasero, y Ajeji fue arrestado por secuestro, asesinato agravado y profanación de su cadáver. Sin poder identificar ningún motivo en particular, los fiscales argumentaron que el sospechoso mató solo para saber cómo se sentía. Independientemente de sus razones para asesinar a Mackenzie, Ajeji se declaró culpable de varios cargos y recibió cadena perpetua por su crimen. Se disculpó con la familia de su víctima, que sigue siendo inflexiblemente implacable. Número 4. Rukhsana Bibi. En septiembre de 2016, el jubilado de 65 años Mohamed Youssef fue asesinado por una pareja que quería beneficiarse de su seguro de vida. Mientras dormía en su casa en Lancashire, Inglaterra, Mohamed Arif, de 45 años, y su amante Rukhsana Bibi, de 38, le dieron una docena de golpes en la cabeza y le cortaron la garganta. Youssef se había casado con Bibi pocos meses antes de su muerte. Durante ese corto tiempo, ella vació su cuenta bancaria por una suma de decenas de miles de dólares. Mientras tanto, ella estaba teniendo una aventura secreta con Arif. Fue durante ese tiempo que la pareja clandestina contrató una póliza de seguro de vida fraudulenta de varios cientos de miles de dólares a nombre de Youssef a instancias de Bibi. Poco tiempo después, Youssef redactó un testamento dejando todo a su esposa. Menos de 2 días después de regresar de un viaje a Pakistán, estaba muerto. En ese momento, Bibi estaba en Irlanda, pero las imágenes de vigilancia mostraron el automóvil de Arif pasando por la casa de Youssef 3 veces en el transcurso de 6 horas la noche en que fue asesinado. La esposa de la víctima descubrió su cuerpo varios días después y la policía inició una investigación por asesinato. El ADN, la evidencia del teléfono celular, las imágenes de tráfico y los registros financieros los llevaron rápidamente a Arif y Bibi, quienes aparentemente conspiraron para robarle a Youssef sus activos y lucrarse con su asesinato. La pareja afirmó su inocencia, pero fue declarada culpable de asesinato. Bibi recibió una sentencia de prisión de 28 años y Arif fue sentenciado a 32 años. Una tercera persona que proporcionó una coartada falsa para Arif recibió una sentencia de 15 meses. Tras los veredictos, la inspectora jefe adjunta, Joanne McHugh, describió a Youssef como un miembro de la comunidad amable y generoso, que fue presa de una codicia mortal, y calificó su muerte como el asesinato a sangre fría de un hombre totalmente inocente. Número 3. Des Campbell. La sociedad tiende a pensar automáticamente que los cazafortunas son mujeres, pero el siguiente ejemplo en la lista de hoy muestra que los hombres a veces son igualmente culpables de forjar el amor, mientras sumergen sus manos en el bolsillo de su desprevenida pareja. Las intenciones de Des Campbell eran nada menos que siniestras cuando se casó en secreto con su esposa Janet en 2004. Sin que Janet lo supiera, el hombre de Nueva Gales del Sur, Australia, tenía la costumbre establecida de vivir más allá de sus posibilidades y enfrentaba deudas crecientes. Apenas una semana después de la boda, Janet compró una casa de lujo para la pareja y cambió su testamento, dejando casi la mitad de su patrimonio a su nuevo esposo. Durante los meses siguientes, Campbell tuvo 3 aventuras y se interesó cada vez más en eliminar a su esposa de la ecuación, mientras de alguna manera aún disfrutaba del dinero que había heredado de su primer marido. Al mismo tiempo negó que él y Janet estuvieran en un periodo de relación y la describió como un cerdo feo a sus espaldas. Campbell insistió en llevar a Janet de campamento a principios de 2005, a pesar de su falta de experiencia. Él instaló su tienda de campaña a pocos metros de un acantilado de 50 metros, en el Parque Nacional Real al sur de Sydney. No mucho después de eso, Campbell apareció en una estación de policía alegando que Janet había desaparecido durante un viaje al baño y que había descubierto su cadáver en la base del acantilado. Apenas una semana después, solicitó acceso a su testamento y se llevó de vacaciones a una de sus novias. Estuvo ausente del funeral de su esposa y le propuso matrimonio a su novia pocos días después. La policía acusó a Campbell de empujar a Janet a la muerte y lo arrestó por su asesinato. Un jurado lo declaró culpable, pero mantuvo su inocencia y presentó una apelación. El caso llegó al tribunal más alto de Australia, que confirmó la condena de Campbell.
Número 2. Sherra Wright. Lorenzen Wright era un jugador de baloncesto profesional con un futuro prometedor cuando aparentemente desapareció en el aire durante el verano de 2010. Mientras visitaba a un amigo en su ciudad natal de Memphis en julio de ese año, la estrella de la NBA recibió una llamada de su ex esposa Sherra Wright, quien exigió que Lorenzen le devolviera a su hijo de inmediato. Horas después, un operador del 911 recibió una llamada de un hombre angustiado con disparos, pero la policía no investigó. La madre de Lorenzen, Marion, denunció su desaparición. Mientras tanto, empezó a sospechar de Sherra, quien casualmente afirmó que su exmarido pasaba tiempo con otras mujeres. Al mismo tiempo, Sherra le dijo a los investigadores que Lorenzen tenía conexiones criminales y que lo vio por última vez con un hombre que estaba tratando de venderle drogas. También afirmó que hombres con gabardinas habían aparecido en la puerta de su casa buscando a Lorenzen. Sus restos plagados de heridas de bala fueron encontrados en una carretera aislada en una zona boscosa. La investigación de homicidio pronto se enfrió, y durante los siguientes 7 años, las circunstancias que rodearon la muerte de Lorenzen siguieron siendo un misterio. Las sospechas sobre la posible participación de Sherra aumentaron a medida que desperdiciaba un pago de seguro de vida de $1 millón que estaba destinado a los 6 hijos de la pareja. Finalmente, en 2017, la policía anunció que había encontrado el arma homicida, después de que alguien comenzara a hablar sobre su participación en la planificación de la muerte de Lorenzen. Los investigadores comenzaron a monitorear la correspondencia de Sherra y encontraron información incriminatoria, lo que llevó a su arresto ese mismo año por asesinato. Se declaró culpable por su papel en el crimen y recibió una sentencia de 30 años, pero para entonces Sherra ya había cumplido más de 500 días en la cárcel y enfrentaba tan solo 7 años más. Podrá ver la libertad en 2026, y en lugar de albergar amargura hacia Sherra, la madre de Lorenzen le agradeció por darle a sus 6 nietos y expresó sus intenciones de concentrarse únicamente en ellos. Número 1. Brandi Curry. En mayo de 2017, una mujer de 29 años de Lincoln, Nebraska, llamada Brandi Curry, y un hombre rico de 50 años se conectaron a través de un sitio web de citas. Poco después de que la pareja comenzara a salir, el hombre vendió un terreno que heredó de su padre por $355,000. Curry comenzó a golpearlo con regularidad para obtener dinero en efectivo, utilizando historias locas para persuadirlo de que le diera el dinero. Primero le dijo que necesitaba $30,000 para pagar algunas deudas de juego de su padre recientemente fallecido, después de recibir una amenaza de su corredor de apuestas, quien supuestamente amenazó con obligar a Curry a trabajar si no conseguía el efectivo. Luego dijo que necesitaba $14,000 para la atención médica de su hijo, que podría tener cáncer, y luego solicitó $25,000 para comprar el negocio de fotografía de su amiga. Los investigadores determinaron que las historias de Curry eran falsas. Su padre estaba vivo y coleando, y no tenía deudas de juego, y no había evidencia de que Curry iniciara un negocio. Durante un periodo de 4 meses, el novio engañado le había dado más de $97,000 por cosas que los detectives no pudieron verificar en que ella realmente los usó. Curry fue acusada de robo mediante engaño, un delito grave que conlleva una pena de prisión de hasta 20 años. Si bien los detalles sobre dónde fue el caso son escasos, parece que fue arrestada a principios de este año por posesión de drogas. Probablemente parecía fácil salirse con la suya, y quizás nada criminal engañar a su novio para que le diera dinero, pero los fondos mal habidos de Curry la llevaron a un apuro, sirviendo como un recordatorio de que usar a alguien para obtener ganancias materiales puede traer consigo algunas consecuencias sorprendentemente duras. Número 10. Asesina de 18 años. Con solo 18 años, una mujer en Texas ha demostrado ser una de las más peligrosas, si no en el mundo, al menos en su área local. Esta mujer ha sido acusada de asesinato después de aparentemente sacar a un hombre, Adrian Wells, de su apartamento, con la promesa de intimidad para que 3 hombres pudieran robarle a punta de pistola. Pero no solo tomaron su dinero, la víctima también fue asesinada a tiros. La policía de Dallas arrestó a Sidney Whitaker por cargos de homicidio capital según la declaración jurada de la orden de arresto. A pesar de que técnicamente no asesinó a la víctima, participó en su muerte facilitando el robo de la casa que dejó al hombre muerto. Pero, ¿qué pasó exactamente con este brutal asesinato? Por lo que la policía pudo deducir, Whitaker pudo haber sido la orquestadora de toda la operación. Había conocido a la víctima unos días antes y lo estaba acosando para que la dejara venir y realizar cierto acto con él. Los amigos de la víctima le dijeron que era muy inusual y que ni siquiera debería considerarlo
considerarlo, pero es difícil decirle a las hormonas qué hacer. Después de que la víctima salió para encontrarse con Whittaker, los hombres armados lo agarraron, lo obligaron a regresar a su apartamento, robaron dinero de todos los que estaban adentro y luego comenzaron a disparar sin motivo. La víctima murió y uno de sus amigos resultó herido, y Whittaker probablemente pasará el resto de su juventud tras las rejas. Número 9. La madrina. Maria Licciardi creció como hija de un jefe de la mafia de Italia. Creció hasta convertirse en una de las jefas de la mafia más poderosas de la historia, gobernando la ciudad de Nápoles desde 1993 hasta que fue arrestada en 2001. En su hogar en Italia se llamaba La Madrina. Ascendió al poder cuando era joven y asumió el cargo después de que arrestaran a sus hermanos y esposo. Se convirtió en la primera jefa de su clan. Mantuvo el negocio funcionando sin problemas y participó en un montón de lucrativos negocios, desde el contrabando de drogas y cigarrillos hasta la protección forzada y prostitución. Bajo el liderazgo de La Madrina, la mafia de Nápoles en realidad se volvió más sofisticada, más organizada y más poderosa. Una de las cosas más extravagantes en las que participó fue la compra de mujeres de la cercana Albania, supuestamente por $2,000 cada una. Luego, obligó a estas chicas a prostituirse, inyectándoles drogas para evitar que escaparan. Su caída se produjo en 1999, después de que llegara un cargamento de heroína desde Turquía. María dijo que era demasiado fuerte y que mataría al consumidor promedio. Sin embargo, la empaquetó y la vendió de todos modos, y pronto las calles se llenaron de drogadictos muertos. Hubo protestas públicas y la policía tomó medidas. Después hubo una breve guerra de clanes y María movilizó soldados de infantería en una guerra de pandillas mortal que resultó en al menos 120 muertos en la región. Ella entró en la lista de los criminales más buscados en Italia y evadió la captura durante al menos 2 años antes de ser arrestada. Número 8. Amelia Dyer. Amelia Dyer vivió entre 1837 y 1896 y es una de las asesinas más prolíficas de la historia de Inglaterra. Operó como criadora de bebés y fue ahorcada en 1896 por un solo asesinato, aunque se ha encontrado que probablemente cometió muchos más. Amelia comenzó su carrera como criadora de bebés desde el principio. Si te preguntas qué era exactamente un criador de bebés, era una persona que adoptaba niños no deseados. Esto se debió a la ley de enmienda de la Ley de Pobres de 1834, que permitía a los hombres abandonar a sus hijos ilegítimos sin tener que mantenerlos económicamente. Esto significó que muchas mujeres se quedaron en situaciones extremas, momento en el que entregarían a su bebé a un criador de bebés. Se suponía que los criadores de bebés se ocupaban de los niños, pero por lo general los maltrataban y a menudo los mataban por conveniencia. Amelia dirigía su negocio adoptando niños, recibiendo un pago y luego permitiéndoles morir de hambre. Mientras los niños se morían de hambre, ella les daba de comer jarabe de opio para mantenerlos callados mientras se desvanecían lentamente. Pero incluso el jarabe de opio puede resultar caro, por lo que comenzó a matar a los niños más rápido. Esto le permitió adoptar más niños y ganar más dinero. Ella eludió a las autoridades durante bastante tiempo antes de que un médico sospechara de la cantidad de bebés que morían bajo su cuidado. Fue acusada de negligencia y sometida a 6 meses de trabajos forzados, pero luego volvió a la crianza de bebés, se mudó a una nueva área y siguió matando bebés. Cuando las autoridades finalmente la arrestaron más tarde y llegaron a su finca, descubrieron el hedor a muerte. Luego empezaron a sacar cuerpos de bebés del río cercano y quedó claro lo que había hecho. A pesar de que solo fue ahorcada por el asesinato de un niño, las estimaciones dicen que mató entre 200 y 400. Número 7. Mujer caníbal. Natalia Bakshiva, oriunda de Rusia, es una caníbal asesina en serie. Recientemente fue arrestada bajo sospecha de comerse al menos a 30 personas y luego persuadir a su esposo para que matara a una camarera que casualmente coqueteaba con él un poco demasiado fuerte. Según los investigadores, su esposo sufría de tuberculosis en ese momento y su papel en el asesinato y el canibalismo se abordaría más tarde, aunque por supuesto ya estaba encerrado. En cuanto a Natalia, la policía encontró una colección de restos humanos congelados y al vapor en su cocina. Los restos pertenecían a la última víctima, la mesera de 35 años, pero la policía también encontró 19 rodajas de piel conservadas y un frasco lleno de piezas humanas en escabeche. Solo fue arrestada por este asesinato, después de que aparentemente exigió a su esposo que matara a la camarera y él sacó un cuchillo y la apuñaló varias veces en el pecho. Luego, la pareja llevó su cuerpo a la casa, la cortó en pedazos, se tomaron selfies con las partes de su cuerpo
cuerpo amputadas, luego la cocinó y se la comió un poco. Fue después de que arrestaron a Natalia que admitió haber matado al menos 30 mujeres en las últimas 2 décadas. Al parecer, trabajaba junto con su esposo para atraer mujeres de aplicaciones y sitios web de citas en línea, con el único propósito de asesinarlas y comérselas. ¿Crees que los caníbales nacen o se hacen? Déjame saberlo en los comentarios, y si te está gustando el video, asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Número 6. Asesina de ancianos. En la zona rural de Hidalgo, México, allá por 1957 nació Juana Barraza. Su padre era policía y su madre una prostituta alcohólica. Tuvo una infancia bastante dura. Nunca aprendió a leer. Su relación con sus padres era difícil en el mejor de los casos, y su madre incluso la proxeneteaba a la temprana edad de 12 años a cambio de cerveza gratis. Basta decir que ella no nació en la mejor de las situaciones. A lo largo de la década de los 80 y los 90, Juana viajó por México como una luchadora enmascarada que se hacía llamar la Dama del Silencio, pero no fue hasta 1995 que comenzó una vida delictiva. Comenzó con robos menores, pasó a grandes robos y luego tramó un plan para robar a ancianos con una amiga. Juana y su amiga se vestían de enfermeras para acceder a casas de ancianos y luego les robaban. Los asesinatos comenzaron en 2002. Juana comenzó a matar ancianos aparentemente por diversión. En 2003, tantos ancianos habían muerto por estrangulamiento que la policía sabía que tenían un asesino en serie en sus manos. La policía finalmente la atrapó solo después de que una testigo la viera salir de la casa de una víctima. Fue juzgada por 30 asesinatos, declarada culpable de 16 y luego sentenciada a 759 años de prisión. Número 5. Asesina de la rival. En 2007, Harmohinder Sanguera, también conocida como Mindy, era una estudiante de odontología que fue arrestada matando a una joven de 17 años llamada Sana, y fue sentenciada a pasar el resto de su vida en la cárcel. En ese momento, Mindy tenía una relación con el esposo de Sana. Mindy no sabía que estaba casado y que la joven esperaba tener un bebé, pero finalmente se enteró, y cuando lo hizo, tomó un cuchillo de cocina de su casa, condujo 185 kilómetros desde Birmingham hasta Greater Manchester y apuñaló a la chica en su habitación 43 veces antes de que naciera el bebé. Fue un doble homicidio. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más locas. Mindy le dijo al tribunal que no había matado a nadie, solo había ido a la casa para delatar al marido infiel. Dijo que Sana estaba bien cuando se fue. Tampoco hubo evidencia forense que la vinculara con el crimen, pero aún así recibió una sentencia de cadena perpetua por el asesinato. O Mindy es una mujer muy peligrosa que permanece tras las rejas, o el marido infiel se enfureció cuando las dos amantes se conocieron. El marido infiel apuñaló a su propia esposa hasta la muerte y luego engañaron al tribunal para que metiera a una mujer inocente a la cárcel. ¿Quién crees que fue realmente el asesino? Número 4. Asesinado por la reina del baile. Darlene Gentry fue la reina del baile de graduación en la escuela secundaria. Asistió a la Universidad Técnica de Texas y conoció a un hombre llamado Kid, con quien se casaría en 1999 antes de mudarse al lado de los padres de Kid en Robinson, Texas. La pareja tuvo 3 hijos. Darlene se convirtió en enfermera y Kid se ganaba la vida como ingeniero eléctrico. Era un matrimonio perfecto, al menos se veía así desde afuera. Pero internamente la pareja estaba teniendo serias dificultades, peleaban todo el tiempo, y Darlene aparentemente tenía problemas por gastar demasiado. Así que un día, Darlene puso un arma contra la cabeza de Kid y le disparó mientras dormía. Lo que Darlene le dijo a los oficiales de policía era que había salido con sus amigos la noche anterior, y cuando regresó, Kid estaba furioso por la factura de la tarjeta de crédito. Luego afirmó que debido a la pelea se fue a dormir a la habitación de su hijo, y cuando se despertó por la mañana encontró la puerta abierta y su esposo muerto. Ella le dijo a la policía que lo había hecho un ladrón. Al final, resultó que un ladrón no estaba involucrado para nada. Darlene fue quien disparó a su esposo con una pistola calibre 22 de su propia caja fuerte, para así tratar de cobrar su póliza de seguro de vida de $750,000. Número 3. Jodi Arias. Jodi Arias ha sido descrita como una hermosa rubia despreocupada, aspirante a fotógrafa y una mujer muy peligrosa. Conoció a un hombre llamado Travis Alexander y los dos entablaron una relación, y aunque Travis parecía feliz, sus amigos intentaron advertirle que había algo que no estaba del todo bien con su nueva novia. Temían por su seguridad al ver que la relación se volvía volátil. Un amigo incluso dijo que temían que encontrarían a Travis picado en su congelador. Bueno, a
Travis Alexander lo encontraron muerto el 9 de junio de 2008. Lo descubrieron apuñalado varias veces y le dispararon en la cabeza. Todos se sorprendieron, excepto sus amigos, que habían anticipado que algo como esto podría suceder. Según ABC News, Arias dijo a las autoridades que fueron atacados por intrusos enmascarados, que parecían obsesionados con matar a Travis, y sin embargo, estos asesinos maníacos la obligaron a irse y le dijeron que nunca se lo dijera a nadie. La policía obviamente no creyó esta loca historia, y desde entonces fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todavía no sabemos por qué lo asesinó, qué podría haber obtenido de eso, o realmente qué tan loca estaba esta maniática mujer. Número 2. El horror de Bermondsey. Marie Manning era una sirvienta suiza que ansiaba el asesinato. Tanto ella como su esposo fueron condenados por asesinar al amante de Marie, Patrick O'Connor, en un caso inquietante que se conoció como el horror de Bermondsey. Cuando se produjo la ejecución el 13 de noviembre de 1849, fue la primera vez que un esposo y una esposa fueron ejecutados al mismo tiempo en Inglaterra desde el año 1700. Fue una ocasión tan rara que incluso Charles Dickens asistió a la ejecución y basó algunos de sus futuros personajes en Marie. Pero, ¿qué sucedió exactamente para que ella y su esposo fueran ahorcados? Era el 9 de agosto de 1849 y el amante de Marie fue invitado a su casa para cenar con ella y su marido, pero no iba a ser una experiencia gastronómica cualquiera. Cuando Patrick se sentó, recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza a quemarropa y luego lo enterraron debajo de las losas de la cocina. Pero fue una muy mala idea enterrar el cuerpo dentro de su propia casa, ya que los oficiales de policía notaron que algo andaba mal una semana después durante la investigación. Sin embargo, fue el mismo día que la policía se dio cuenta de que Patrick había sido asesinado cuando Marie visitó la casa del difunto para robarle las acciones de ferrocarril y todo su dinero. Marie luego huyó y dejó a su esposo atrás con la esperanza de salir limpia. No llegó muy lejos, ya que la localizaron en Edimburgo tratando de cambiar la propiedad del difunto. Su esposo fue capturado poco después y ambos fueron colgados juntos como asesinos sin corazón. Número 1. Asesina de helados. Estíbaliz Carranza es la asesina de helados, una de las asesinas más fascinantes de los últimos tiempos. Era hermosa, joven y muy exitosa. Operaba una heladería en Austria, pero a pesar de que era tan agradable y atractiva por fuera, era una asesina fría por dentro. En 2008 mató a su exmarido. Luego, 2 años después, le disparó a su novio en la nuca. Ambos hombres fueron desmembrados con una motosierra. Los mató porque al parecer el primero era violento y perezoso, y el segundo era infiel. En lugar de solamente terminar las relaciones, le parecía más conveniente simplemente matarlos. Después de que Estíbaliz mató a ambos hombres, almacenó sus partes del cuerpo en congeladores en el sótano de su heladería. Luego llenó el sótano con ambientadores. Pero en 2011, los trabajadores de construcción tropezaron accidentalmente con los cadáveres en su sótano. Estíbaliz huyó en un taxi antes de que la policía pudiera llegar para detenerla y terminó a 483 kilómetros de distancia en Italia. Finalmente la descubrieron escondida con un músico callejero y la llevaron de regreso a Austria, donde se la consideró peligrosa y mentalmente anormal. Incluso un psiquiatra dijo que tenía un trastorno de personalidad y que probablemente volvería a matar si la dejaban libre. Número 11. Asesinato con supuesta medicina para el resfriado. Un joven pastor de Carolina del Norte llamado Matthew James Phelps está pasando el resto de su vida en prisión después de tomar un medicamento para el resfriado. Le dio mucho sueño y aparentemente lo hizo volverse loco. En lo que ahora se ha denominado el asesinato de la medicina para el resfriado, Phelps llamó al 911 temprano en la mañana y le dijo al operador que había tomado demasiada medicina para el resfriado porque lo hacía sentir bien. Luego encendió la luz y ella estaba muerta en el suelo. Continuó diciendo que tengo sangre por todas partes y hay un cuchillo ensangrentado en la cama y creo que yo lo hice. Luego culpó de su ingestión de la medicina para el resfriado a su esposa muerta, a quien había apuñalado 123 veces. También le dijo al operador del 911 que tuvo un sueño y cuando se despertó su esposa estaba muerta en el piso y su sangre estaba por todas partes. Pero este caso se convirtió en algo muy extraño. Resultó que Phelps estaba obsesionado
obsesionado con la película clásica de culto American Psycho, e incluso tenía fotos en su cuenta de Instagram de él vestido como el personaje principal. Las personas que conocen a Phelps afirmaron que tenía interés en averiguar cómo sería matar a alguien. Así que, ¿un pastor obsesionado con la muerte? ¿Qué está pasando? Aparentemente, Phelps cumplió su deseo cuando apuñaló a su esposa hasta la muerte, tal como lo hizo Patrick Bateman en la película con algunas mujeres diferentes. Después del informe de toxicología quedó claro que no había niveles tóxicos de medicina para el resfriado en su sistema y que estaba mintiendo. En realidad no podía matarla mientras dormía, y la medicina para el resfriado solo te da sueño, pero no te hace querer matar a nadie. Nadie sabe exactamente qué pasó entre Phelps y su esposa antes de que él la matara, pero definitivamente lo hizo. Se ha declarado culpable del asesinato, alegando que se siente como un monstruo y que fue la bebida, las drogas y el descuido, no realmente el sonambulismo lo que lo condujo al asesinato. Eso no es posible, ¿verdad? Bueno, solo espera y sigue viendo el video porque tengo más historias. Número 10. Peligro extraño. En quizás uno de los incidentes de sonambulismo más extraños de la historia, se descubrió que una mujer se deslizaba fuera de la cama por la noche completamente dormida y tenía relaciones sexuales con extraños. Según la historia médica publicada en New Scientist, los expertos en medicina del sueño pudieron tratar con éxito el raro caso de esta sonámbulo, aunque no hasta después de que se interrumpió gravemente su vida y la de su pareja romántica. Esta mujer era de mediana edad y vivía en Australia cuando comenzó a salir de la casa por la noche y a buscar parejas al azar con las que desnudarse. Por supuesto, esta mujer no está identificada por razones de confidencialidad, pero el caso fue 100% real. Su comportamiento lascivo continuó durante meses y meses antes de que la descubrieran, y durante toda la experiencia no recordaba lo que hizo mientras dormía. La parte realmente loca es que su compañero no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que un día se despertó y no la encontró. Salió a buscarla y la sorprendió con las manos en la masa en medio del acto. Según Peter Buchanan, el médico del sueño del caso, hubo algunos factores diferentes que lo convencieron de que la mujer realmente era sonámbula. La pareja estaba angustiada, la mujer claramente no recordaba lo que sucedió, y durante una evaluación en profundidad en una clínica se encontró que se levantaba en medio de la noche y deambulaba completamente dormida. Afortunadamente, esta mujer terminó curándose. Sin embargo, no hay información sobre si su relación sobrevivió o no. ¿Tú qué crees que pasó? Número 9. La sonámbulo de TikTok. ¿Qué mejor lugar para revelar tu extraño hábito de sonambulismo que en TikTok? En una serie viral reciente, una usuaria subió videos de ella misma caminando sonámbula y ganó un poco de fama internacional. Todo comenzó cuando la usuaria de TikTok le dijo a sus seguidores que tenía un trastorno de sonambulismo. Pensando que sería divertido, su novio instaló una serie de cámaras de seguridad dentro de su casa para que ambos pudieran ver las imágenes por la mañana. Resultó que realmente tenía un problema de sonambulismo y después de un pesado trabajo de edición, publicó una serie de videos en los que estaba haciendo cosas bastante absurdas durante todas las horas de la noche. El nombre de esta mujer es Selina Myers, una canadiense que tiene algunos problemas para conciliar el sueño por la noche y quedarse en la cama. En los videos que subió se puede ver a Selina deambulando por su casa en las horas más oscuras de la noche, preparando la mesa para invitados invisibles, colocando pelucas en sus plantas e incluso caminando afuera para arrojar latas de refresco al azar en su jardín para alimentarlo. Los videos son completamente ridículos y realmente demuestran lo absurdo de lo que la gente verdaderamente hace cuando camina sonámbula. Pero aquí es donde las cosas se vuelven locas. El novio de Selina comenzó a colocar accesorios por la noche para ver si interactuaba con ellos. En una ocasión instaló un maniquí en la sala de estar y efectivamente Selina se acercó al maniquí en medio de la noche. Le habló balbuceando, le gritó con acento inglés y dejó que su mano flotara sobre su cabeza calva por un buen rato con una mirada de puro asombro en la cara de ella. Y según Selina, la razón de sus extrañas payasadas por la noche probablemente sea porque a menudo sueña con organizar una fiesta en la piscina. Número 8. El sonámbulo asesino. Scott Falater afirma que caminaba dormido cuando asesinó a su esposa. Este es sin duda uno de los casos más brutales de sonambulismo en la historia de la humanidad. En el año 2000, Scott fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. E incluso todos estos años después, Scott todavía afirma que no recuerda nada sobre la noche en que mató a su esposa. Su defensa siempre ha sido que la mató accidentalmente mientras dormía, lo que durante el transcurso del juicio le valió el nombre de asesino sonámbulo. Según ABC News, Scott nunca negó que mató a su esposa. Hace mucho que aceptó lo que hizo
hizo, y sin embargo afirmó que nunca se perdonará a sí mismo a pesar de que había sido un accidente total y no tenía la intención de matar a nadie. Todo lo que Scott quería hacer era dormir bien. Y si echas un vistazo al caso, Scott realmente no parece el tipo de persona que asesinaría a su esposa. La pareja había estado casada desde la escuela secundaria. Ambos eran parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y todos los que los conocían sabían que Scott amaba a su esposa más que a nada. Incluso su hijo le dijo a las autoridades que nunca en toda su infancia había visto a sus padres discutir o pelear. Y sin embargo, estos son los hechos. El 17 de enero de 1997, Scott arrastró a su esposa a la piscina de su patio trasero y mantuvo su cabeza bajo el agua hasta que murió. Sonámbulo o no, Scott definitivamente mató a su esposa. ¿Tú qué crees que pasó? Déjame saberlo abajo en los comentarios y asegúrate de suscribirte si eres nuevo en el canal. Número 7. Ingesta incontrolada. La mujer de nuestra siguiente historia tenía el inusual problema de despertarse en medio de la noche y comer. Durante años experimentó una ingesta incontrolable durante el sueño. Durante aproximadamente una década, la mujer de 51 años se guardó su problema principalmente para sí misma. Comenzó a comer dormida cuando se divorció. Desarrolló una dificultad extrema para conciliar el sueño y se despertaba con frecuencia. Pero para su consternación comenzó a despertarse por la mañana para encontrar evidencia de que había asaltado su refrigerador, traído comida y bocadillos a su cama y comérselo todo antes de volver a caer en un sueño profundo. Durante un episodio particularmente extraño, incluso se comió una botella de ketchup entera. Y por supuesto, como la mayoría de los sonámbulos, esta mujer no recordaba nada al día siguiente. A veces incluso hacía masa cruda para galletas mezclando todos los ingredientes y luego comiéndola. Y aunque la mujer nunca hizo nada violento, sus actividades nocturnas obviamente la perturbaban mucho. Incluso terminó ganando cerca de 9 kilogramos debido a toda esa comida. Después de visitar una clínica del sueño, se descubrió que la mujer también tenía apnea del sueño. Se le proporcionó información sobre cómo lidiar con su sonambulismo, pero aparte de eso, no había mucho que se pudiera hacer. Número 6. Subió a una grúa. Recientemente se tuvo que realizar una operación de rescate muy extraña para un sonámbulo que había logrado escalar 40 metros hasta la parte superior de una grúa de construcción a las 2 de la mañana. Esto sucedió en el Reino Unido, cuando un transeúnte notó un cuerpo tendido sobre el contrapeso de la grúa mientras daba un paseo de medianoche. Se llamó a la policía, los bomberos se presentaron en el lugar y un trabajador de operación de rescate se arrastró hasta la parte superior de la grúa y descubrió a una niña profundamente dormida y completamente inconsciente de la terrible situación en la que se encontraba. El gran problema aquí era que el bombero no quería despertar a la niña, en caso de que entrara en pánico y cayera 40 metros hasta su muerte. El bombero terminó asegurando a la niña en su posición, mientras que un equipo de rescate de bomberos especializado usó una escalera hidráulica para llegar al lugar y bajarla al suelo de manera segura. Después nadie tenía idea de cómo había subido a la grúa. Sin embargo, el Dr. Irshad Ebrahim del London Sleep Center no se sorprendió en absoluto con esta historia. Según el médico, una persona puede hacer cualquier cosa mientras duerme que pueda hacer mientras está despierta. Además, carecen del factor miedo mientras duermen, lo que significa que harán literalmente cualquier cosa, incluso treparse a una grúa. Número 5. Cayó por la ventana desde el 8º piso. Randy Fotisein es quizás uno de los sonámbulos más desafortunados del mundo. Este sujeto caminaba sonámbulo temprano un domingo por la mañana cuando se cayó por una ventana de 8 pisos en Nueva York y casi muere. Randy cayó 6 pisos y se estrelló contra una capa de andamios. En ese momento no llevaba nada más que ropa interior. Por supuesto, Randy tuvo que ser llevado rápidamente al hospital más cercano, donde fue tratado por una pierna rota, una costilla rota y lesiones graves en la espalda y el abdomen. Y aquí es donde las cosas se ponen raras. Según el reportaje de The Daily Mail, la novia de Randy le había dado algunas de sus pastillas para dormir antes de irse a la cama la noche anterior. También se reportó que Randy tuvo problemas por caminar sonámbulo cuando era niño. Y en un estudio reciente de la Facultad de Medicina de Stanford, se reveló que solo cerca del 4% de los estadounidenses son propensos a ser sonámbulos, y solo cerca de 1/3 de ese número realmente experimentan sonambulismo durante sus vidas. Pero el estudio también dice que las personas que toman pastillas para dormir tienen muchas más probabilidades de experimentar un episodio de sonambulismo. En el caso de Randy, su historia pasada combinada con el uso de la medicación para dormir de su novia resultó en que caminara directamente por una ventana mientras dormía, y esto casi lo lleva a su muerte.
Número 4. Preparándose para el trabajo. En una historia mucho menos estimulante, una sonámbula crónica llamada Mel Old pasa sus noches preparando tazas de té, atendiendo clientes y preparándose para el trabajo repetidamente. Esta joven tenía solo 23 años cuando su historia fue revelada al mundo. Tenía sueños extremadamente lúcidos por la noche, en los que afirmaba que no estaba ni despierta ni dormida. Pasaba sus horas de sueño en un extraño purgatorio entre la vigilia y el sueño, e incluso si se acostaba temprano en la noche, cerca de las 8 p.m., solo dormía unas 3 horas por noche. Esto la ha dejado en un estado de agotamiento permanente que debe sentirse un poco como el purgatorio. Quizás lo más extraño que hace Mel por la noche es preparar bebidas. Puede preparar hasta 50 bebidas en una sola noche. Además, se despierta completamente vestida, preparada y lista para ir a trabajar. Afirma soñar con hablar con sus clientes, preparar las cosas en la oficina y recibir pedidos de otras personas. Teniendo en cuenta que trabaja como corredora en una compañía de televisión, su trabajo literalmente gira en torno al té y el café, y esto se ha filtrado en sus sueños. Pero sobre todo, el sonambulismo de Mel ha resultado inofensivo. Eso es quitando la noche en la que accidentalmente se cayó por las escaleras porque pensó que la gente del trabajo venía a su casa para llevarla a dar un paseo en bicicleta. Solo podemos esperar que Mel arregle su sonambulismo antes de que haga algo realmente loco. Número 3. El chef durmiente. Robert Wood es un ex chef que experimentó un comportamiento muy extraño mientras dormía. A los 55 años, Robert se vio obligado a buscar ayuda médica para el sonambulismo, ya que resultó que estaba haciendo espaguetis, salteados y todo tipo de platos en medio de la noche mientras dormía completamente. Aparentemente esto sucedía entre 4 y 5 veces en una sola noche, con Robert levantándose de la cama, entrando en su cocina y tratando de preparar una comida. Su esposa fue la que más se preocupó por sus hazañas culinarias, ya que fue testigo de cómo su esposo ponía la mesa, preparaba cereales e incluso trataba de hacer una tortilla. Debido al extraño comportamiento de Robert, la pareja solo dormía unas pocas horas por la noche. Pero espera, se remonta más atrás en el tiempo. Las primeras experiencias de Robert con el sonambulismo fueron cuando solo tenía 14 años. Pasó la mayor parte de su vida completamente bien, pero luego, de repente a los 50 años, volvió el sonambulismo. Robert buscó a los especialistas de la Clínica del Sueño de Edimburgo y supusieron que probablemente Robert estaba sufriendo porque tenía problemas respiratorios que hacían que su sueño fuera insoportable y que, en última instancia, le provocaban sonambulismo. Número 2. Conductora de motocicleta. No hay nada tan peligroso como conducir dormido. Conducir dormido es posiblemente mucho más peligroso que el sonambulismo en sí mismo, especialmente porque no solo puedes suicidarte, sino que también puedes atropellar otro auto o atropellar a un civil desprevenido y matarlo también. La siguiente historia trata sobre una mujer llamada Jackie que se mudó al Reino Unido desde Canadá y se sorprendió al descubrir que había estado sacando su motocicleta para dar paseos alegres mientras dormía por la noche. Fue su casera quien primero le llamó la atención, ya que había presenciado a Jackie salir del departamento en medio de la noche, ponerse el casco y marcharse. También dijo que Jackie normalmente regresaba en menos de 20 minutos. Durante esos 20 minutos en la carretera, Jackie había estado completamente dormida, pero la historia de Jackie se remonta mucho tiempo atrás. Cuando era niña, nadie quería tener fiestas de pijama en su casa porque hacía sonidos extraños mientras dormía. Jackie gruñía tan fuerte que los otros niños se asustaban. También se levantaba en medio de la noche y deambulaba sola. Básicamente, Jackie había sido sonámbula durante toda su vida, pero las escapadas en motocicleta eran algo nuevo. Y siendo bastante inteligente al respecto, Jackie comenzó a darle las llaves a su casera por la noche para que no pudiera conducir mientras dormía. Buena idea, Jackie. Número 1. Asesinato de sonambulismo. Un hombre llamado Ken Parks cometió un asesinato en 1987 mientras dormía. El caso se convirtió en una controversia tan grande que llegó hasta la más alta Corte Suprema de Canadá. Pero a diferencia de la historia anterior sobre el sujeto que mató a su esposa, Ken Parks fue absuelto del asesinato porque afirmó que estaba dormido cuando sucedió. Mientras dormía, Ken logró asesinar a su suegra y casi matar a su suegro. Ken luego se entregó a las autoridades porque sabía que había cometido un crimen. Pero para ser honesto, este caso es mucho menos convincente que el otro. Ken condujo una distancia significativa por la ciudad por la noche hasta la casa de los padres de su esposa en un distrito diferente, y luego abrió la puerta de entrada con la llave que le habían dado. Ken luego usó un ring de la llanta para golpear a su suegra hasta matarla. Luego se volvió hacia su suegro y trató de estrangularlo, pero logró sobrevivir al ataque. Si me lo preguntas, suena como un caso bastante claro de asesinato e intento de asesinato. Según los medios, Ken incluso
incluso se declaró culpable de fraude en esa misma época, después de facturar falsamente a su empleador más de $30,000 para cubrir las deudas que había adquirido a través del juego. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has hecho algo loco mientras caminabas dormido? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para ver otros videos interesantes.